Les agradecemos por esperarnos. Hola Nayito, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Hola Mafe, ¿cómo estás? Muy buenas Muy tardes. bueno, hoy nos demoramos en empezar porque nos escribieron a unos profes que por favor los esperáramos unos minuticos que estaban terminando una actividad en una de nuestras instituciones. Entonces, de verdad les agradecemos a los demás profes que nos hayan tenido mucha paciencia. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues Nayito, yo creo que arranquemos para no hacerlos esperar más. Les agradecemos Sí, claro que muchísimo a sí, las Mafecita. personas. Listo. Bueno, ¿te acuerdas que nosotros en julio, cuando nos tuvimos por primera vez este espacio, les pedimos el favor que nos acompañaran, que nos contaran cómo estábamos y realmente tuvimos muchas personas que nos acompañaron y que estuvieron con nosotros durante todo este tiempo? Y Ujú. durante estos 2 meses casi que han pasado entre el primer encuentro y este segundo, pues hemos estado en comunicación con los profes. Entonces, Sí, Nayo, ¿nos quieres contar hoy sobre qué vamos a trabajar y sobre cuál va a ser el foco de trabajo que vamos a hacer el día de hoy? creo que sí, Mafe. Bueno, nosotras empezamos el taller anterior contándoles cómo se nos había ocurrido esas ideas de empezar a dialogar entre las dos y nos sentamos a tomar tinto y empezamos a Literal. hablar de muchas cosas. Ajá, sí, nos tomamos un tinto virtual y empezamos a charlar de cosas que de pronto podíamos encontrar en común y de ahí surgió este curso. En la primera sesión hablamos de toda la relación de diálogo que existe entre las matemáticas y el lenguaje. Y en esta sesión nos vamos a dedicar a hablar de habilidades de pensamiento crítico desde el lenguaje y las matemáticas, es decir, cómo podemos encontrar esa relación estrecha. Y en caminos que pensábamos que eran tan distintos, encontramos sorpresivamente una cantidad de elementos en común. Y como te decía yo la ocasión anterior, Mafe, lo que más me sorprendió fue encontrar no solamente que el lenguaje sirve para atarlo y amarrarlo y entender todo lo relacionado con matemáticas, sino al revés. Me encanta que ese pensamiento matemático pueda ayudar a los chicos a desarrollar también habilidades de comprensión lectora. Eso es lo que más me ha gustado de este diálogo que hemos establecido tú y yo y que nos ha ayudado precisamente a establecer esa relación entre el lenguaje y las matemáticas. Entonces estamos aquí tú y yo charlando rico y sabroso, como decía yo hace un momento, como en la sala de tu casa. Tal cual. Así es, sí, señorita. Entonces, bueno, esa es la idea del día de hoy, que sigamos como en ese mismo diálogo y en esa misma, digamos, en esa misma sintonía. Hoy vamos a hacer énfasis en habilidades de pensamiento crítico y entonces, pues nada, hoy yo voy a tener la posibilidad que no tuve hace 2 meses atrás de hacerte muchas preguntas, porque digamos, para mí está claro cómo desde las matemáticas, obviamente el pensamiento crítico es supremamente importante, pero lo que no me queda claro es cómo el lenguaje terminaría apoyándome ciertos procesos de mi área, ¿sí? Entonces ahí te voy a pedir el favor de que tú me vayas colaborando y me vayas contando cómo sería, porque mira que hoy dentro de los objetivos que Ujú. tenemos dentro de nuestra charla está precisamente ese, establecer un diálogo entre esas habilidades de pensamiento que son comunes al lenguaje de las matemáticas. No es que para mí lo que yo te comentaba cuando estábamos pensándonos esta segunda sesión, es para mí está claro cómo funciona desde lo matemático, pero no cómo me va a aportar el lenguaje. Y luego también, que es uno de los desafíos, diría yo, más importantes que tenemos en esta sesión, es poder proponer estrategias para desarrollar habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes que sean tanto aplicables a las matemáticas como al lenguaje. Y me parece un desafío bastante interesante, por lo menos para el área de matemáticas. ¿Tú qué opinas desde el área del lenguaje, Nayito? Cuéntame. Claro, Mafe, es que es un gran reto porque a veces uno no establece esa relación, sino que lo ve muy distante. Entonces dice, ah, bueno, sí, yo desde matemáticas analizo con mis estudiantes cuando tengo un problema matemático o analizo una situación o desde el lenguaje también lo puedo hacer, pero como que no hay una relación estrecha en los procesos. Y resulta que cuando empezamos a analizar actividad por actividad como lo vamos a hacer el día de hoy, pues vamos a darnos cuenta de cómo son los procesos mentales. La pregunta clave de hoy es, ¿qué proceso mental realiza el estudiante a la hora de verse enfrentado hacia cualquier tipo de problema matemático? ¿Y cómo puede utilizar esos elementos, por un lado, para resolver la situación matemática?
Pero por otro lado, y ahí también yo entro a jugar un poco en el diálogo contigo, de qué manera esa habilidad que tú y yo estamos descubriendo en este diálogo de hoy, porque ¿qué es eso? Estamos descubriendo una cantidad de habilidades, pueden servir, Mafe, para mejorar y fortalecer los procesos de comprensión lectora en los chicos. Súper, me encanta, porque además yo necesito todo el tema de saber leer en matemáticas, porque esos son uno de los problemas más grandes que yo tengo cuando estoy resolviendo problemas. Y es que si yo no hago comprensión de lectura desde el enunciado que me dan en matemáticas, pues difícilmente yo voy a poder desarrollar lo que a mí me interesa. No sé si estoy siendo clara en lo que estoy planteando, ¿sí? Entonces, por eso es súper, súper importante, digamos, esa parte de entender cómo realmente desde el enunciado o desde los términos que yo utilizo comienzo a establecer esas relaciones. Entonces, por eso tú has escuchado muchas veces que nosotros los profes de matemáticas decimos, no, pero es que si no le enseñan bien a leer al estudiante. Y esa tarea debería ser del profesor de lenguaje, ¿no? Yo creo que eso es digamos, no estoy diciendo que esté bien decir eso, pero sí lo que estoy planteando es que eso lo decimos los profes de matemáticas. Entonces, ahí, digamos, tú que tienes muy claro ese proceso del lenguaje, de cómo se debería aprender a leer y cómo se debe enseñar a leer, ¿cierto? Que son procesos distintos. Cómo yo, profesor de matemáticas, también debería enseñar a leer a mis estudiantes y debería enseñarles a, a mostrarles cómo esas relaciones se dan. Porque, cierto, Nayo, dímelo si estoy de pronto yo equivocada, que es posible, porque vuelvo y te digo, yo todo el tiempo le estoy pensando desde las matemáticas, es que si bien es cierto, los datos están pensados desde lo numérico, ¿cierto? Desde eso que todo el mundo cree que es matemáticas, que son solo cantidades. Las relaciones que aparecen allí en esos enunciados no solamente dependen de lo matemático, sino del vocabulario que el lenguaje me da, o sea, que el español específicamente en este caso me da, o que el inglés me daría. O sea, digamos, eso estaría directamente ligado. Digamos, el tema del idioma pasa a un segundo plano, porque lo importante es que yo tenga claro qué es lo que me quiere decir cada término que aparece en ese enunciado para yo poder entender realmente las relaciones que aparecen allí. Es decir, esa comprensión es la que yo hago desde matemáticas, pero desde el lenguaje se puede analizar de la misma manera, o es que hay algo que nos está haciendo falta a los profes de matemáticas que no tenemos en cuenta porque seguramente no sabemos claramente cuáles son esos elementos en lenguaje que ustedes tienen en cuenta cuando hacen el análisis de los textos, independiente del tipo de texto que estén analizando. No sé si estoy siendo clara en lo que te estoy preguntando. O necesitas sí, claro, que lo... Dime tú, los ahí. procesos de lenguaje, digamos que son aplicables a absolutamente todas las áreas. Entonces, el niño se ve enfrentado a un problema, pero lo primero que hacer es, y lo que tiene que hacer es leerlo, interpretarlo y entenderlo. Y fíjate que el día de hoy, justamente, Mafe, no vamos a resolver ningún problema matemático. El día de hoy nos vamos a dedicar a resolver expresiones algebraicas, sino simplemente vamos a interpretar esa información que nos proporcionan desde problemas matemáticos, desde diversas situaciones, desde preescolar, Mafe, hasta los grados superiores, para que podamos entender que el proceso y el resultado en realidad, si bien son importantes, ¿cierto? Es decir, en matemática se va el profesor a ver el resultado, a ver, ay, no, le falló un signo, pero ¿qué pasó en el proceso primero? No solamente del proceso matemático como operación, sino qué pasó en la interpretación de ese problema y de esa situación. ¿Qué pensó el niño y cuáles son los pasos que realizó para llegar a una respuesta errónea? ¿Sí? Entonces, o para llegar a la respuesta acertada. Entonces, por supuesto que sí. ¿Tú te acuerdas que una profe, dentro de los asistentes que tuvimos la anterior sesión, nos preguntaba, o sea que yo desde matemáticas tengo que enseñarle a mis estudiantes a leer? Y la respuesta que le dimos fue, ¿cuál, Mafe? Que sí, que tal Que cual. sí, exactamente, exactamente. Entonces, precisamente esa sesión tiene mucho complemento, pero hoy vamos a partir desde las habilidades de pensamiento. Tenemos 500 asistentes más, llegamos a un número hermoso. Entonces, Sí, ¿qué me dices si empezamos? Nosotros ya con nuestras actividades y con toda la intervención que pero vamos a por trabajar el día de supuesto, hoy. claro que sí. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, después de que nos escucharon a nosotras un ratico y que, digamos, estábamos como en este plan de volver a retomar un poco lo que hemos hecho, los vamos a invitar a que juguemos un poco.
Y ese juego hoy lo vamos a hacer a través de esta herramienta. Entonces, en este momento, todas las personas que estamos en nuestra charla, por favor, ubiquémonos en el chat. Y en el chat van a encontrar un anuncio con el link en donde podemos acceder a la página de Mentimeter. Entonces, les vamos a pedir el favor que ingresemos y lo que van a encontrar ustedes allí es que necesitamos que escriban a partir de 3 palabras que se les viene a la cabeza cuando a ustedes les hablan de habilidades de pensamiento. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces les vamos a pedir el favor que vayan ingresando simplemente utilizando el link que les acabamos de compartir en el chat. ¿Listo, profes? Entonces, mientras tanto, yo los voy esperando. Mira, por Mafe, acá. que tenemos profesores de todo lado. Dime, Nayito, dale. Mientras que yo voy abriendo acá en mi computador, cuéntame. Tenemos profesores de todo el país, del Cesar, del Magdalena, de Valledupar, de la hermosa ciudad de Medellín, de Bogotá, de Envigado, de Río Negro. Es una cantidad impresionante de profes que nos acompañan y nos envían mensajes. Mira, por ejemplo, el profe Alfredo de Juan Rulfo me está diciendo, los profes están contigo disfrutando de la charla. Mira los profes cómo son de lindos con nosotros. Sí, mis consentidas de siempre, mis profes del Cristo Rey, también están aquí conmigo. Sí, las vi por allí. Sí, sí, tenemos, ya somos bastante, ya somos toda una comunidad, se podría decir así. Sí, claro que sí. Bueno, mira, yo te cuento, ya empezaron a ingresar nuestros profes. Mira esta maravilla y mira todas las ideas que empiezan a surgir. Precioso se ve esto. Esta nube de palabras es maravillosa con esta herramienta. Y como hoy tenemos tantos participantes, se va a ver precioso. Vas a ver. Sí, la verdad sí. Y estoy viendo que por acá nos acompañan. Miren ustedes cómo empieza a destacar las palabras. Mira, Mafe, la palabra... Dime. No, dale tú y yo ahorita voy mirando las palabras. Cuando tú me digas quién nos acompaña, me cedes la palabra y yo voy leyendo las palabras que van interesantes. Súper, es que quiero empezar a saludar a los profes porque pues hoy no los hemos saludado y me parece que es un bonito gesto ya que no los podemos ver, pues por lo que estamos haciendo el evento por Claro que sí. Nos están acompañando los profes de Cartagena, del Colegio Militar Almirante Colón. Bienvenidos, profes. Tenemos por aquí a la profe Viviana Durán, a la profe Eliana. Tenemos al profe Eduardo Méndez, a la profesora Ángela Barbosa. Tenemos personas que nos están acompañando de Cali, de aquí de Bogotá. Tenemos a la profesora Yolanda Cruz. Buenas tardes, profe. Del Calasanz de Buenavista nos están acompañando también, de Cajicá, de Chía. Tengo por acá, de Barranquilla. Tengo personas que también nos acompañan desde La Guajira. Pues nada, profes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nayo, en este momento tenemos 156 personas realizando nuestro ejercicio, o sea, espectacular. Es 163, me estoy quedando cortica pues al contar números. Eso, normalmente eso mira, pasa, mira ¿no? Las palabras tan hermosas, mira la que más está en el centro, ¿ves? Razonamiento, comprensión, conocimiento, creatividad. Oh, eso está precioso, Mafe. Eso se ve espectacular. Verdad, sí. Interpretar, capacidad, desarrollo, observación y razonamiento siguen siendo la del centro, la más importante, la más destacada y la que está más en común para todos los que están ingresando. Estas palabras que ustedes están ingresando acá en esta herramienta va a ser la base, mira, ya apareció comprensión, lógica, para todo el desarrollo de las actividades del día de hoy. Me encanta esta herramienta porque nos permite conocer precisamente el pensamiento de los profes. Sí, señor, así es. Entonces, ¿qué te parece, Nayo, si mientras que ellos van terminando de ingresar las palabras que nos están comentando, les vamos comentando un poco cuál es la intención del trabajo en términos de vayan profes teniendo muy en cuenta cada una de las cositas que vamos hablando y de las actividades que vamos haciendo, porque hoy, a diferencia de nuestro taller anterior, la idea es que cerremos con una actividad, ¿cierto, Nayo? Hoy les vamos a pedir hoy los vamos a poner a trabajar. Un poquito, solo un poquito nada más. No, la idea es que para que los profes como que vayan teniendo tiempo y no los cojamos así como un poco de imprevisto, la idea es que podamos hacer esta segunda sesión, el cierre de esta segunda sesión va a ser con una actividad.
una actividad donde vamos a poder tener en cuenta todo lo que hemos hablado, tanto en nuestra primera sesión para las personas que nos pudieron acompañar, como en esta del día de hoy, y tengamos en cuenta todo eso que hemos venido trabajando y lo volquemos en una actividad. Entonces, Nayo, ¿tú cuál dirías que son las 3 palabras más importantes que se ven reflejadas acá? Mira, Mafe, se ve comprensión, razonamiento, conocimiento. Me van cambiando. Analizar también, ¿no? Comprensión, razonamiento, analizar, interpretar. Sí, yo me quedaría también con esas 3, pero sobre todo razonamiento. Mira que la mayoría de nosotros tenemos a relacionar lo crítico con razonamiento, Sí. Es decir, con procesos de justificación, de establecer relaciones, de análisis, de argumentación. Es bien interesante entonces pensárselo uno desde allí, ¿no? Sí, claro que sí. Claro, porque mira que ahí empleamos procesos mentales que llegan precisamente a las habilidades esenciales de pensamiento. Entonces es muy rico poder coger todas esas palabritas que están allí, me parece como si las estuviéramos como amoldando y amasando. Me encanta cuando va creciendo, es como si estuviéramos jugando con plastilina. Sí, así es saliendo. Totalmente de acuerdo. Listo, Nayo. Entonces, yo creo que podemos dejar nuestro ejercicio allí. Esperemos que los demás, y después lo retomamos. ¿Te parece bien si empezamos a compartirles el video que preparamos, que tuvimos en cuenta para esta parte? ¿Qué opinas tú? Sí, claro Quiero que hacer sí. un ejercicio. Súper cortico. Y es súper. Entonces les voy a pedir un favor. Como voy a empezar a compartir el video, quisiera que los profes vía chat nos cuenten si lo están viendo bien. En caso de que no, entonces lo que hacemos es que les compartimos el link para que cada uno lo pueda ver desde su computador. ¿Les parece? Entonces me voy a arriesgar hoy, vamos a ver qué tanto nos funciona y nos apoya el internet. Falta el sonido, Mafecita. Entonces, ¿sabes qué creo yo, Nayo? Que no vamos a poderlo hacer desde acá. Entonces voy a hacer una cosa, voy a compartírselo a los profes y voy a dejar que mientras que los profes van a ver el video desde sus computadores, seguimos viendo la imagen que tenemos del ejercicio por Mentimeter, ¿te parece? Sí, claro que sí, además que son como 1 minuto y medio nomás, además recordemos, sí, es eso es un diálogo muy hermoso, porque es un diálogo que tienen los personajes de Carlitos y Snoopy, y es una conversación, pero en términos matemáticos, es bien enriquecedor para que lo veamos en un momentito. Entonces sería interesante pedirle el favor que alguno de los profes de matemáticas nos lo traduzca al español, Ala. Porque si son diálogos muy matemáticos, créeme que muchas veces nos pasa que cuando son términos tan, digamos como tan específicos, no necesariamente todos los conocemos y a veces eso hace que las comprensiones no sean tan claras. Claro que sí. Fíjate que ahí juega un papel muy importante el lenguaje y al final precisamente del video los niños se hacen una pregunta muy interesante. Eso es lo que más me gusta. Eso me parece genial. Entonces, démosles unos minutos a los profes mientras terminan de observar el video para que empecemos a... Mira, sigue prevaleciendo la palabra razonamiento, comprensión, conocimiento, creatividad, observación, capacidad de interpretar, lógica, creatividad también está allí grandecita, comprender, análisis. Súper. Muchas palabras, Mafe. ¿Cuántas personas llevamos? 200 algo. Yo tengo ya te digo, cortica. En este momento, en nuestro ejercicio, ya te digo cuántos, 305 personas nos están alcanzaron a realizar el ejercicio. Y te cuento algo, siguen ingresando personas a acompañarnos a la charla. De todas maneras, algo que les quería comentar es que esta charla está quedando grabada. Entonces, si alguien después la quiere ver desde el principio, no va a tener ningún inconveniente porque después la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que todos la podamos ver. Ahora, las personas que van, digamos, como ingresando hasta ahora, pueden ponerla, digamos, desde el momento 1. No debe haber ningún problema porque se está grabando en vivo. Entonces, ya, para que nos puedan acompañar, ¿vale?
Perfecto. Porque pues también sabemos que... Nosotras todas, Señora, puedes verlo en nuestro canal de YouTube. exacto, pues el nuestro no, el de la editorial, que es casi como lo mismo, al fin y al cabo es nuestra casa. Ajá, claro que sí, por Sí, supuesto. sí, sí. Entonces, Súper, bueno, mira. Bueno, ¿cómo les fue con ese video? Queremos ver algunos comentarios de ustedes a través del chat. Mafe, ¿qué te parece? Si pero les por preguntamos supuesto, a ellos cómo les fue, qué pasó con esa pregunta, qué pasó con ese lenguaje, cuál fue la conversación que tuvieron estos dos personajes que creo que todos recordamos de nuestra infancia. Qué chévere poder de pronto mirar, que nos comenten de alguna manera qué les recuerda, qué lenguaje utilizaron y sobre todo la pregunta que se hacen al final. como les decía yo, algún profe que nos traduzca de eso, ese diálogo que hicieron allí. Bueno, vamos a mirar entonces, yo ya estoy De por acá acuerdo. en los Sí, yo comentarios. también ya estoy por acá en los comentarios a ver qué podemos rescatar. Exactamente, porque mira, siguen ingresando personas del Cesar, tenemos profes de Barichara, de San Andrés, imagínate, de Bello Antioquia, de Pereira, Claro. sí, súper. Bueno, aquí me estaban diciendo que sí, que efectivamente faltaba el audio en los videos, sí señora, por eso pues Sí. desafortunadamente tuvimos que compartir el link. Bueno, Agua Azul Casanare, Mira, por aquí imagínate. hay algún profe que sí, mira, Colegio Saulo de Tarso en Soacha, Ricardo Peterson, Colegio Antonio de Santo Domingo en Medellín. Por acá Genial. hay un grupo de profes que entraron todos con el mismo link y me dice que cómo hacen para la asistencia. Tranquilos, nosotros al final vamos a compartir un link de evaluación del evento y allí cada uno podrá tener su propio formulario, porque viste que están todos ahí en grupo mirándonos, observándonos, entonces, que cómo hacen para la asistencia porque solo aparece una sola persona conectada. Entonces, no hay problema, profes. Bien, vamos a Sí, mirar comentarios por acá. ahí el Mafes. favor que les pedimos a los profes, qué pena Nayito, es que después cada uno llene la evaluación para tener los nombres. Este registro, ajá, Sí, sí. sí, señora, ese sería. Listo, pero tú ibas a decir algo y te interrumpí, discúlpame, Nayo. Claro que sí, bien. Por acá dice, a ver los profes comentarios, sí, hay muchísimos comentarios ya. Vamos a mirar. Dice acá, lenguaje matemático. Medidas de longitud. Al no tener un contexto práctico tangible, el niño desiste el conocer el sistema métrico, pues así no es posible entenderlo, dice la profe Luz Daisy. Bien. Por Ok, acá miremos súper. acá. ¿Quién más? Mira lo que me Por encanta acá de dice, este sí, comentario. Muchas veces cuando no hay una imagen que sustente lo que se dice puede aburrir a los alumnos. Y yo agregaría algo más de lo que está planteando el profe, no solamente aburrirlo. ¿Sabes también qué pasa? Que el tipo de imagen mental que yo me hago no necesariamente corresponde con lo que la persona que me está hablando está referenciando. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel comunicativo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en eso, Nayo. sí, claro que sí. Y mira, mira, por ejemplo, aquí hay algo muy bonito que tiene que ver con lo que tú acabas de decir también. Dice la profe Claudia, no volveré a medir nada por el resto de mi vida. Eso fue lo que dijo al final uno de los personajes. Similar expresión cuando se dice, ¿para qué estudiar matemáticas si no voy a ser profesor? Lo Así mismo es. nos pasa en lenguaje. ¿Y yo para qué voy a leer si es que yo voy a ser ingeniero? Entonces, eso mismo nos pasa y vamos a mirar que cómo podemos encontrar esa respuesta para motivar a los estudiantes a que puedan entender las matemáticas y entender el lenguaje de una forma mucho más enriquecedora. Mafe, nos dicen que Dime, ya nos Nayito. pueden ingresar más para las palabras, creo que ya tenemos como muchísimos, entonces no hay problema porque la No, no. invitación es a que ustedes conozcan la herramienta, la manejen e incluso puedan trabajar de manera enriquecedora una lluvia de ideas para empezar la clase con sus estudiantes. Por aquí tenemos también personas del Montiano, perfecto, del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Bucaramanga. Bien, no olviden poner su nombre porque si no entran como anónimo y no le podemos identificar. Por acá está la institución educativa Arroyo de Piedra de Cartagena, el Colegio Latino desde Medellín. Muy bien, profe Daniela.
Dice que definitivamente hay una resistencia de parte del niño porque no entiende el vocabulario académico. Todos los docentes de Getsemaní, de Getsemaní School de Villavicencio presente. ¡Wow! ¡Qué chévere! Mi Villavicencio del alma, aquí está presente. Qué Bien, bonito. bueno, vamos a mirar, Mafe, entonces, cómo podemos hablar. A mí me gusta muchísimo esto que acabé de leer, que dice que definitivamente hay una resistencia de parte del niño porque no entiende el vocabulario matemático. ¿Cómo nos acercamos a ese vocabulario? ¿Cómo podemos hacer algo más sencillo para que el niño no sienta que estamos hablando en chino, sino que sienta esa familiaridad con el lenguaje matemático? Empecemos, mi Mafe. Entonces, ¿te parece si entramos en materia y empezamos a hablar de las partes del pensamiento, Nayo? Sí, Yo señora. quisiera que hoy, sí, si te parece, hagamos un poco este ejercicio. Y es que como esto, digamos, obviamente es el lenguaje el que entra a mediar acá para que nosotras podamos, digamos, llegar a las ideas tanto de matemáticas como del área del lenguaje, ¿cierto? Pero es el lenguaje de nosotros, que es el español, el que está mediando acá. Que seas tú quien lidere esta primera parte de partes del pensamiento, y luego yo entro, si me lo permites, a interrumpirte un poco para irte mostrando cómo lo haría yo desde matemáticas, y como muy seguramente muchos de mis colegas también lo harían en esa misma línea. ¿Qué te parece si lo manejamos así? ¿Cómo lo ves? Perfecto, Mafe, perfecto. Entonces vamos a hablar entonces de esas partes del pensamiento. Esas partes del pensamiento pues que tienen que ver como con la forma como nosotros establecemos relación con lo que estamos aprendiendo, con esos conocimientos, y fíjate que no solamente con los conocimientos que adquirimos o que recibimos en la clase de matemáticas, sino para todas las áreas, para todo proceso de aprendizaje, tenemos una relación con ese pensamiento y se desarrollan las partes de cierta forma tal que podemos, por ejemplo, hacer suposiciones, podemos, por ejemplo, dar un punto de vista, hacer una construcción de una forma distinta, pero precisamente debemos conocer esas partes para que nos sea mucho más sencillo, digamos, abordar el conocimiento. Hay una cosa muy bonita, Mafe, cuando hablamos de procesos de pensamiento y cuando hablamos de esas partes del pensamiento, y estamos aquí en este momento con nuestros profes haciendo un proceso de metacognición, porque en la medida en la que yo como persona, como profe, conozca cuáles son las partes de mi pensamiento, cuál es la manera como yo mejor aprendo, si yo soy de pronto más visual, si de pronto soy más kinésico, si de pronto soy más auditivo, si de pronto me aprendo más cuando tomo apuntes o de pronto cuando escucho, ¿cierto? Entonces el proceso de pensamiento va a ser de una forma distinta. Entonces, y asimismo el profesor va a poder ayudarle al estudiante a averiguar cuál es su forma más fácil de aprender. Entre las partes del pensamiento, entonces tenemos unos conceptos o ideas clave, que son las ideas que nosotros tenemos, lo que usamos en nuestro pensamiento, lo que tenemos allí como pegadito allá, que tenemos que utilizarlo, lo tenemos allá y lo usamos constantemente. Además de los conceptos o ideas, tenemos unas suposiciones, ¿sí? Y por supuesto, esas suposiciones las tomamos cuando las necesitamos. Tenemos unas implicaciones o consecuencias que nos hacen que nosotros podamos considerar ciertas situaciones. Tenemos también unos puntos de vista que nosotros nos vamos a devolver y vamos a decir, voy a tomar ese punto de vista para poder sentar un precedente, para poder argumentar, para dar, es decir, ese conjunto como de opiniones que yo puedo presentar ante una situación. Tengo también unos propósitos de ese pensamiento, ¿sí? Cuando yo reflexiono y digo, vamos a ver, yo para qué estoy dando este punto de vista, para qué estoy aprendiendo, para qué doy esta opinión. Tengo una serie de preguntas que creo que hay personas que tenemos más preguntas que respuestas, ¿cierto, Mafe? Y sí, resulta que esas preguntas las tratamos de responder. Tenemos muchos cuestionamientos todo el tiempo. ¿Y por qué esto? ¿Y para qué lo otro? Los niños, por ejemplo, tienen una cantidad de preguntas increíbles. Hay que aprovechar ese banco de preguntas que tienen los niños en su cerebro para que su proceso de pensamiento sea mucho más amplio. Tenemos una información que la necesitamos para que podamos resolver esas preguntas que tanto nos planteamos. Y tenemos una parte que me encanta y que debemos aprovechar al máximo y son las inferencias o conclusiones a las que llegamos.
Y eso hay que explorarlo y alimentarlo con los chicos de manera que se nutra y saque a flote esos puntos de vista para sacar ese propósito, para sacar esas preguntas, para mirar qué información tiene el niño para que él pueda responder sus propias preguntas y que no todo el tiempo esté resolviendo o esperando a que el maestro le resuelva, sino que sea él mismo el que resuelva. Acá hay una cosa muy bonita, Mafe, y yo creo que muchos de los profes que me están escuchando en este momento conocen mi historia del pastel de chocolate. El pastel de chocolate es que yo les digo a los profes que piensen en un postre favorito. Algunos Sí, profes me señor. dicen, ay, yo soy malísimo para el dulce. Y entonces yo les digo, bueno, entonces piense en un ajiaco bien rico, en una sopita, en algo que le fascine. Y les digo, hagan de cuenta que yo voy en este momento allá donde ustedes están y les paso un pedacito de brownie. O les digo, tome esta cucharadita de sopita. O les digo, tome este heladito. O tome este postre de chocolate, pero solamente puede una probadita y adiós. Entonces les digo, ¿ustedes qué hacen? Entonces me dicen, no, pues protestamos, empezamos a gritar que cómo así que usted me está antojando acá y no me da. Entonces, yo les digo, esa es la sensación que debemos dejar en nuestros estudiantes, esas ganas de más. Y esas ganas de más se hace precisamente descubriendo con ellos cuáles son las partes del pensamiento que yo como docente puedo explorar en mi estudiante. ¿Sí? Claro. ¿Cuáles son esas Sí. preguntas que tanto los inquieto? Ah, bueno, vamos a ver qué información tiene este chico para que pueda resolverlo por sí mismo, pero orientado por mí y no que espere la respuesta que yo le voy a dar. Eso es como cuando uno es papá y el niño le dice, ma, aquí me están preguntando que qué pienso del coronavirus. Dime qué escribo, ¿me dictas? Entonces, no, Tal cual. la idea es procesar ese pensamiento para que ellos puedan tener una respuesta por sí mismos y hallarle ese gusto a ese pastel de chocolate y les dé ganas de más, Mafecita. Súper, listo. Ok. Entonces eso ya me hace que me quede muchísimo más claro, digamos, por dónde nos vamos. Perfecto, listo, Nayito. ¿Yo qué te diría? Que para que podamos, digamos, decantar un poco más esto, ¿te parece si empezamos a entrar a trabajar como tal actividades específicas que nos vayan mostrando esto que tú nos acabas de contar? ¿Cómo lo Sí, ves? claro que sí. Recuerda que vamos, no sé si de pronto quieras darle una miradita rápida a cuáles son las habilidades esenciales de pensamiento, como para que las recordemos y nos vamos de lleno con Exactamente. las actividades. Listo. Entonces, miremos. Tenemos entonces analizar, interpretar y autorregular. Inferir, explicar y evaluar. ¿Mm? Yo diría que en matemáticas, de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer es la parte del análisis, Nacho. Y lo pongo en, imagínate cualquier problema, el que tú quieras, cualquier situación que quieras entrar a solucionar. Lo primero con lo que yo necesito arrancar o lo primero con lo que yo debo trabajar es con el tema del análisis, de poder identificar las relaciones, que era un poco lo que yo te decía, y poder identificar esos datos y luego tener muy claro qué es lo que me están preguntando para poder llegar a establecer lo que realmente se requiere para entender qué es lo que está pasando en esa situación. Entonces, algo que es vital y con lo cual no podemos, digamos, negociar es el tema del análisis en matemáticas. Cuando interpretamos un poco en matemáticas es como empezar a hacer ese trabajo entre las distintas representaciones y ya lo decían nuestros profes en sus comentarios y es que pasa una cosa bien particular. Si desde cuando comienzo a entablar ese diálogo, esa conversación, no me queda claro qué estás pensando tú y qué estoy pensando yo, puede que esas imágenes mentales con las que estoy jugando terminen siendo distintas y eso hace que las comprensiones no sean claras, que es lo que muchas veces pasa entre estudiante y docente. No es ni culpa del profesor, no es ni culpa del alumno, es simplemente que sus puntos de referencia son distintos, porque los contextos en los cuales se han trabajado y los, digamos, lo que se le viene a la cabeza, por ejemplo, cuando yo te digo a ti manzana, pues cada uno en este momento se está imaginando una manzana o puede ser roja o puede ser verde, o puede ser grande o puede ser chiquita, ¿sí? O puede ser una manzana de esas que llaman manzanas de agua, o por lo menos así se llaman aquí en Bogotá, que son esas que son como entre rojas y amarillitas y que son realmente muy, ¿cómo te digo yo? No son tan arenositas, sino por el contrario están muy llenas de agüita, por eso las llaman manzanas de agua. Pero mira las tres posibilidades nomás que surgieron ahí con un término como manzana, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, en matemáticas no aclaro qué tipo de manzana voy a trabajar, seguramente
¿sí? Cuando entre ya a hacer el análisis de cada uno de esos aspectos, por ejemplo, voy a tener dificultades sobre el color de la manzana que yo estoy teniendo en cuenta, ¿sí? Y pudiese ser que fuera una minucia, pero para nosotros en matemáticas, eso que parece una minucia termina siendo trascendental para la toma de las decisiones. No sé si esto mismo pasa en lenguaje, Nayo. Claro, Mafe, ¿tú recuerdas cuando nosotros hacíamos lo del significado y el significante desde el lenguaje en la sesión anterior? Sí, ¿Lo sí, recuerdas? señora. Es Sí, exactamente lo mismo, es la representación mental y el significado y el significante que le das a esa manzana, o como ejemplo, como dice por acá el profe Hebder, imagínatelo, mira lo que dice tan bonito. Dos profesores aquí que creo que estamos muy conectados. Mira, dice, considero que las representaciones mentales de los objetos matemáticos, dado que no siempre son de uso cotidiano, generan una barrera entre lo que el texto expresa y la idea que se quiere transmitir. Y el profe Hugo dice, según lo observado en el video, los chicos sintieron que eso iban a estudiar, que eso que iban a estudiar era muy complicado, pues estaba en lenguaje técnico. Y fíjate que todos volvemos a la palabra lenguaje, a la palabra representación mental, a esa idea que yo tengo en mi cabeza cuando yo veo un objeto, una manzana o una figura geométrica, con qué lo asocio. Entonces, fíjate que esos procesos mentales de los que estamos hablando, precisamente el lenguaje también se da de la misma forma. Entonces, tenemos una asociación, un vínculo muy estrecho para llegar o al área del lenguaje o al área de matemáticas a la hora de analizar o una imagen, bien sea, o un problema. Recuérdese que, y llame ese texto a todo lo que yo puedo leer, es decir, todo lo que está a mi alrededor. Yo leo una imagen. En este momento, Mafe, nuestros profes están leyendo nuestra voz, están leyendo nuestras pantallas, están leyendo el conocimiento que le estamos comunicando y nosotros estamos leyendo los comentarios de los profes. Entonces, si partimos de ese concepto de que todo lo que nos rodea es lectura, podemos comprender que esas representaciones mentales son el resultado de ese proceso de lectura que hacen los chicos y que hacemos todas las personas. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. súper. Me encanta una cosa que tú acabas de decir y es que todo lo que se pueda leer es texto. Yo creo que una cosa que es fundamental en esta dinámica de la enseñanza es cómo nosotros los profes leemos a nuestros estudiantes, pero cómo nuestros estudiantes también nos leen. Porque muchas veces una de las cosas que no queda tan clara o que no se trabaja de manera tan consciente es todo el tema del lenguaje corporal, ¿no, Nayo? Pero allí también hay un texto, ¿cierto? Es decir, cuando, por ejemplo, yo no tengo tan claro los conceptos que estoy trabajando como estudiante, yo, profesor, rápidamente logro leer eso desde la corporalidad de mi estudiante. Porque no es porque el estudiante no lo diga o no es porque el estudiante lo establezca en términos de sus palabras. Es decir, normalmente cuando uno estudiante no está seguro de lo que está diciendo, empieza a titubear, ¿cierto? Y su cuerpo también se lo empieza a mostrar. Y uno rápidamente lo lee como profesor. Uno sabe cuando el estudiante está apático a la clase o cuando el estudiante está súper concentrado y súper metido en el cuento con uno, así le cueste, digamos, pero creo que ese tipo también de dinámicas hacen parte de estas habilidades esenciales del pensamiento crítico. O sea, yo también estoy interpretando ese tipo de textos que aparecen allí, si lo puedo decir de esa manera, ¿cierto? Perfecto. Y miremos, Nayo, ¿cómo sería un ejemplo en el caso del lenguaje para la parte de inferir y de explicar? Porque, por ejemplo, en matemáticas inferir es supremamente, o sea, te lo puedo poner con un ejemplo muy sencillo. Y es que cuando yo empiezo a establecer conclusiones o a elaborar hipótesis, por ejemplo, sobre todo en estadística nos pasa mucho, sobre comportamientos de un conjunto de datos específicos, si yo quiero saber cómo se va a comportar ese conjunto, si yo tomara, por ejemplo, se plantea que va a ser la misma relación a 5, a 10, a 20 años, entonces uno puede empezar a establecer hipótesis a partir de ese comportamiento de datos. Ahí estoy haciendo inferencias, ¿sí? Pero cuando yo quiero empezar a explicar, lo que yo estoy haciendo es utilizando el lenguaje común, que en nuestro caso es el español, para poder dar a conocer todo eso que yo tengo en mi cabeza y que quiero comunicarle a los demás. ¿Mm? En lenguaje, ¿cómo sería esa parte de inferir? Porque yo a veces lo que siento es que pareciera que eso está directamente ligado con el lenguaje. No sé si soy clara, es decir, por la forma en la que hablamos el español,
pareciera que ya de por sí estamos haciendo deducciones cada vez que hablamos, pero en realidad, cuando lo vemos desde la matemáticas, el hecho de que yo diga ciertas cosas no significa que estoy llegando a conclusiones. ¿Lo mismo les pasa a ustedes? Sí, claro que sí. Sí, mira, lo que pasa es que cuando hablamos de inferencia, pues es un proceso. Siempre que hablemos de inferir, debe haber una primera parte donde el niño se acerca, insisto, llámese texto a todo lo que va él a interpretar. El primer acercamiento es esa interpretación, es decir, el primer paso que tiene que dar es hacer una relación, un diálogo con ese texto, un acercamiento y establecer el qué sucede allí. ¿Sí? Es decir, desde el lenguaje tú le muestras al estudiante un texto que puede ser cualquier cosa, es decir, un texto matemático, una pintura, una línea de tiempo, y el niño debe dar el qué, ¿cierto? ¿Qué está mostrando allí? La información explícita. Pero cuando ya empezamos y tratamos de que el niño haga algo más, si yo quiero que mi estudiante infiera, que llegue a ese nivel, que empiece a asociar, que haga predicciones, yo dentro de mi proceso de clase debo pedirle que haga predicciones, que relacione, que diga, bueno, ¿qué será ese título? ¿Qué tiene que ver esa imagen? ¿Tú qué crees que pasará en esa historia? ¿Tú por qué crees que esa línea de tiempo está destacando estas palabras? ¿Por qué esas fechas serán más importantes que otras? ¿Sí? ¿Qué significa que esos eventos sean más importantes que otros? Entonces, por ejemplo, el niño aprende a inferir desde que es muy pequeño, si te digo, es decir, a veces subestimamos y decimos, no, es que los chiquitines no infieren, y resulta que los chiquitines pueden hacer inferencias mucho más claras y mucho más reales, porque ellos tienen algo y es que ellos están totalmente desinhibidos y pueden hablar del contexto desde su experiencia propia. Entonces, ay, sí, claro, así como mi mamá cuando tal cosa. Entonces, esa Sí. información que ellos tienen como tan fresca y son tan naturales para hacer sus inferencias, por eso ellos asocian tanto con su cotidianidad y esos presaberes son los que hay que aprovechar para la comprensión lectora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les ponemos a observar unas situaciones distintas. Por ejemplo, di tú, ponle a relacionar a un estudiante el tiempo que dura calentándose el almuerzo en un horno microondas. Este es un ejemplo. Luego, el tiempo que dura el niño caminando de su casa al colegio, es un ejemplo. O el tiempo que dura el papá transportándose de la casa al trabajo, ¿sí? Y esa asociación de tiempo que le planteas al estudiante, tú le preguntas, oye, ¿y por qué crees que es tan importante medir el tiempo? ¿Sí? Para todo hay tiempo. Tiempo para el alimento que se está calentando, tiempo para llegar a la escuela y tiempo para desplazarse de un lugar a otro. Entonces, allí cuando empezamos a producir y provocar esa inferencia en los chicos, porque hay una cosa, Mafe, muy importante, y es que esos procesos de pensamiento se provocan, no se esperan que el estudiante los desarrolle de manera espontánea, sino que deben ser generados por nosotros. Ok, súper. Bueno, genial. Listo, Nayito. Empecemos a mirar aquí cosas que me parecen divinas y que creo que eso hace parte del segundo objetivo que teníamos nosotras, y es empezar a darles estrategias puntuales a nuestros profes sobre estas habilidades de pensamiento. Entonces, esto en términos de matemáticas, yo te lo voy a decir desde lo matemático que se está trabajando acá, pero tú me lo traduces de qué debería trabajarse o qué se podría trabajar allí desde el lenguaje. Aquí realmente lo que estamos haciendo es un trabajo de simetrías, ¿sí? Esto se trabaja alrededor de los primeros grados y la intencionalidad de lo matemático es que mi estudiante logre darse cuenta cómo podría completar la imagen, pero la imagen realmente va a ser completada siempre y cuando yo entienda que lo que yo estoy observando es exactamente la mitad de la imagen final, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que estoy haciendo un tema de espejo. Es decir, lo que tengo del lado izquierdo en este momento de mi pantalla debe quedar exactamente igual en el lado derecho. Y aunque pareciera que es un proceso muy sencillo, en términos de los procesos mentales del estudiante no es tan simple porque es poder hacer una traslación, ¿sí? Es poder pasar del punto inicial al punto final y poderle dar como la vuelta. No sé si estoy siendo clara en lo que estoy planteando, pero es que, por ejemplo, la orejita del marranito que tú ves en este momento va a cambiar de posición. Es decir, está en el lado izquierdo y ahora yo debo colocarla en el mismo, digamos, en el mismo punto de la imagen, pero del otro lado, ¿sí? Entonces, lograr entender eso no es una situación sencilla para cuando estoy arrancando en el proceso. Para nosotros, que ya lo hemos hecho muchas veces, realmente se convierte en algo muy sencillo.
Es más, tú ni siquiera tienes que hacer el análisis que yo te estoy planteando para poder completar la imagen. Exactamente. En cuanto al lenguaje, el niño simplemente interpreta y dice, es la mitad del marranito, es la mitad del ratoncito, y su interpretación mental es que debe dibujar la otra parte. Y el pensamiento matemático se conjuga porque automáticamente él dice, es la otra mitad la que yo debo dibujar exactamente igual, ¿sí? Y el efecto espejo del que tú hablas es algo que él interpreta en su cabecita. Entonces, fíjate que aquí el niño, desde el lenguaje, lo que dice es, qué lindo, solo tengo la mitad del animalito, tengo la mitad del gato, la mitad del perro, la mitad del conejo, entonces voy a dibujar la otra mitad. Ahora, puede que no quede exactamente igual como el niño lo dibuje la otra mitad, ¿sí? Porque está empezando a trabajar ese concepto de simetría hasta ahora desde lo matemático. Pero desde el lenguaje, él asume que el resultado debe ser completar la imagen con las características, si no idénticas, muy parecidas a eso que se le está proponiendo. Entonces, fíjate que el proceso del lenguaje es la asociación que hace y dice, pues, tengo medio marranito, dibujo otro medio marranito. Y está haciendo un proceso de interpretación de la imagen, porque como tiene una rayita en la mitad, dice, pues ahí le falta un pedacito. Y siempre que veamos esa línea, el niño va a asociarlo desde el pensamiento matemático con la simetría. Pero desde el lenguaje es como debo completar esa parte, debo completar eso que le falta por imagen, la imagen de que él tiene esa representación mental de esa figura, pues debe estar completa. Entonces la tendencia a completarla es casi que inmediata, Mafe. Ok, perfecto. Listo. Gracias, Nayo. Gracias porque mira, digamos, mira la potencia que se tiene desde lo matemático. Ya, digamos, para mí es increíble cuando uno tiene la posibilidad de ver en estos chiquitines, sobre todo, estoy hablando alrededor de los 6, 7, 8 añitos, que comienzan a hacer todos estos procesos y luego lo ponen en el papel, ¿cierto? Uno dice, es increíble cómo en sus cabecitas comienzan a entretejerse estas relaciones y logran generar esto. Mira que desde el lenguaje pareciera que es mucho más simple, pero vuelve y llegamos a la misma conclusión de hace 2 meses atrás, y es que el proceso que se hace en lenguaje complementa al proceso matemático, pero el proceso matemático también complementa al del lenguaje. Y eso hace que sea mucho más enriquecedor. Y entonces ahí es donde los profes realmente podemos pensarnos en el trabajo de la transversalización de ese conocimiento. Es decir, independientemente de donde yo me pare o donde yo quiera hacer en la interpretación de este texto que tengo acá en este momento, lo puedo hacer desde el ámbito de lo matemático, si esa es mi intención, pero también lo puedo hacer desde el ámbito del lenguaje. Y muy seguramente si hubiese acá uno de nuestros colegas o de nuestros consultores del área de ciencias naturales, pues nos diría que aquí también hay una riqueza desde el área de ellos para poder trabajar, ¿no? Y el profe de sociales también nos diría exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tranquilidad comienza uno a sentir? Y es que el proceso de interpretar no es un proceso que está amarrado a cada área. Interpretar es tal cual como tú lo definías, es una habilidad que me va a permitir a mí moverme en cualquier contexto. No sé si estás de acuerdo en esto que estoy planteando, Nayo. Y siendo así, entonces significa que con mayor razón, independientemente del área en la que yo esté, llámese educación física, artes, literatura, matemática, lenguajes sociales, ciencias naturales, todos deberíamos pensarnos o poder garantizar que nuestras actividades le permitan al estudiante generar procesos de interpretación. De acuerdo, de acuerdo. Es decir, cuando hablamos, sea en este momento que estamos hablando de habilidades de pensamiento, son habilidades que no se dan única y exclusivamente desde el lenguaje o desde las matemáticas, sino pues desde el pensamiento como tal y que abarcan absolutamente todas las áreas. Entonces, estás completamente en lo cierto, mi querida Mafi. Y entonces ahí te hago otra pregunta, Nayo. Desde lo matemático, estas habilidades de pensamiento no riñen con las competencias. Es decir, nosotros en matemáticas tenemos 3 competencias y digamos que las personas que me conocen siempre llego a la misma conclusión y siempre planteo lo mismo. Hay 3 competencias que nos evalúan en matemáticas. Cuando yo me pongo a mirar, digamos, estas habilidades de pensamiento, pues esto en nada riñe con esto que estamos planteando del trabajo de las habilidades de pensamiento. Es decir, yo necesito interpretar para poder llegar a trabajar la competencia de comunicación. Y si no, no la puedo desarrollar. Pero es que yo también necesito interpretar para poder resolver problemas. Pero es que yo necesito también interpretar para poder razonar.
o para poder argumentar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vale la pena, digamos, desarrollar este tipo de escenarios. ¿El lenguaje pasa lo mismo, Nayo? Es decir, las habilidades de Mafe, pensamiento no riñen. exactamente igual. Claro, no riñe. Nosotros dentro de las competencias del área del lenguaje tenemos dos grandes competencias, la comunicativa lectora y la Sí, comunicativa señora. escritora. Y por supuesto que no riñen para nada, porque fíjate que cuando hablamos de habilidades de pensamiento hablamos de interpretar, hablamos de inferir. Fíjate que y los niveles de lectura coinciden con esa interpretación, con esa inferencia, con ese análisis que hay que hacer para dar un punto de vista, con esa explicación cuando un niño parafrasea, ¿cierto? Es decir, habla con sus propias palabras y dice de una forma distinta un enunciado y no pegado a lo que está literalmente, sino que lo explica con sus palabras. Y por supuesto pasa a ser el proceso de evaluación cuando evalúa el contenido de un texto de una manera crítica y asume una postura. Entonces, no difiere para nada y coincide. Mira que en este camino largo pedagógico que hemos venido recorriendo desde la consultoría, nos hemos dado cuenta cómo dialoga no solamente el lenguaje con las matemáticas, Mafe, sino cómo dialoga todos los procesos de comprensión lectora y está exactamente las tres competencias de lectura crítica con absolutamente todas las áreas, Mafe. Es una cosa increíble. Yo estoy haciendo campaña por todo el país para que todos los proyectos de lectura crítica se vuelvan transversales, porque es muy, muy necesario que todos los profes transformen ese pensamiento de los estudiantes. Empecemos por nosotros mismos, por supuesto, pero transformen ese pensamiento de que la lectura es exclusiva de nosotros, los profes de lenguaje, porque resulta que todos nosotros nos comunicamos todo el tiempo a través de, como decías tú, del lenguaje corporal, del lenguaje gestual, de con las manos, con la voz, con los ojos. ¿Sí? Y es muy importante que eso, digamos, quede claro en los estudiantes, que no es para el área del lenguaje, que no es para la materia, que no es para esa materia nueva que me pusieron en el colegio que se llama lectura crítica y qué pereza, sino es que va a funcionar como unas habilidades que ponen al estudiante a que pueda resolver cualquier tipo de situación de la vida real en cualquier momento de su vida cotidiana. Entonces, sí, se hace transversal, por supuesto, y desde el lenguaje yo puedo proyectar absolutamente todas las competencias y relacionarlas. La competencia lectora y la competencia comunicativa lectora y comunicativa escritora, relacionarlas con las tuyas en matemáticas, con las del profe de sociales, porque se puede hacer transversal a todo, Mafe. Y por supuesto, las habilidades de pensamiento que estamos tratando el día de hoy también se hacen transversales y comunes a todas las áreas. Súper. Me encanta una cosa que acabas de decir, Nayo, y es que normalmente lectura crítica se deja para grado 11 porque en pruebas a ver llegas allá. Y con lo que tú acabas de decir, una vez más surge la necesidad que el tema de la lectura crítica no sea solamente un tema de grado 11, sino que sea un tema desde abajo, desde preescolar, ¿sí? Es que es más, yo me atrevería a decir, y bueno, tú lo sabes y la mayoría de las personas que me conocen saben que una de las cosas que me hace sentir absolutamente orgullosa en la vida es haberme convertido en mamá. Y cuando uno empieza a acompañar a sus hijos en los procesos, y más ahora que estuvimos en el tema de la pandemia, de alguna otra manera hemos tenido los papás la oportunidad de poderlos acompañar un poco más, porque por, digamos, las vicisitudes y la normalidad que todos tenemos de tener que trabajar, digamos que uno se va dando cuenta que nuestros chiquitos, desde muy pequeños, alrededor del año, año y medio, 2 años, ya comienzan a tener procesos de estas habilidades de pensamiento, ¿sí? Y estamos hablando en términos generales, o sea, no estoy hablando de niños con unas condiciones extraordinarias, no, estoy hablando de los niños en términos generales. Y allí ya comienzan, porque ellos ya están interpretando. Es que realmente estos procesos de habilidades de pensamiento arrancan desde el día cero. Cuando ellos nacen ya comienzan a empezar a hacer interpretaciones. Obviamente los niveles de interpretación tienen unos niveles de complejidad, ¿cierto? Yo no puedo esperar que la forma en que interpreta un chiquito de 2 años sea la misma con la que va a interpretar el niño que tiene 6 y 7 años o el estudiante que tiene 10 y 15 años. Pero sí hay procesos de interpretación que son transversales, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también valdría la pena, y ahí me uno a tu campaña de que vale la pena apostarle al tema de la lectura crítica, que nosotros los papás también apoyemos ese proceso. ¿Sí? Es decir, que nosotros también como papás
no solamente dejemos al profe de lenguaje con la responsabilidad de enseñar a leer los textos, y más desde la forma que tú lo defines, es decir, todo lo que me rodea es una posibilidad de lectura, ¿sí? Te soy sincera, ya con eso me enamoré aún más de la posibilidad de leer. Porque, sí, no, yo, o sea, ¿te acuerdas lo que yo te confesaba hace 2 meses atrás cuando nos reunimos por primera vez? Yo quise estudiar matemáticas porque a mí los números me encantan y porque una forma de interpretar el mundo para mí es a partir de los números. Pero cuando tú me dices que todo lo que me rodea es una posibilidad de convertirse en un texto o es un texto que me permite a mí, que me comunica a mí cosas, ¿cierto? Eso hace que entonces el mundo se vuelva un entorno absolutamente enriquecedor y maravilloso, ¿cierto? Porque me está comunicando a mí una serie de situaciones, de momentos, de emociones, de percepciones que muchas veces no las logramos ver, no porque no estén allí, sino porque no nos detenemos a analizarlas, a verlas, a inferirlas y a interpretarlas. ¿Mm? Entonces, vale la pena con esa invitación que tú nos haces. Entonces, listo, yo me uno a tu causa, tú después me cuentas qué más tenemos que hacer para la campaña y yo, Claro y que yo sí. voy, yo me sumo como profesora de matemáticas y como madre de familia, ¿vale? Súper, En esa súper. apuesta. Totalmente. Eso que acabas de decir de que, por ejemplo, Pipe, tu bebé, que a sus 2 años ya infiere, sí. Sí, yo me acuerdo que hay, o sea, es decir, hay profes que de pronto me dicen, ay, no, pero es que un chiquitín de segundo, ¿qué inferencias va a Wow, sí, hacer? sí, 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 lo no, pueden hacer. empecemos a trabajar con los más grandecitos las inferencias. No, mis profes hermosos, hay que trabajar la inferencia desde los chiquiticos, aprovechar la forma como ellos deducen, como ellos asocian, como ellos relacionan. Por ejemplo, cuando ellos te dicen, Mafe, claro, como en la película fulanito de tal, lo mismo que hizo. O cuando te preguntan una palabra, mami, ¿qué significa tal cosa? ¿Y por qué, hija? Ah, porque es que en la película fulanita de tal lo escuché, pero yo lo entendí de tal forma. Esas asociaciones son las que hay que aprovechar con los chicos, porque uno cree que llegar a inferir es un proceso para los mayores. Entonces me encanta lo que acabas de decir porque es completamente cierto. Y así como tú me dices que te dejas conquistar por ese concepto de lectura, como el que te acabo de presentar, yo también me voy a dejar enamorar por esos conceptos matemáticos que les tengo tanto temor, pero que he aprendido a amar con este curso, Mafe. Entonces, te invito a otro sorbito de tinto y a que pasamos a la siguiente actividad. Dale, dale. Ese es el problema de nosotras, ¿no? Que nos emocionamos y pues bueno, nada, cada día me estás convenciendo más que yo definitivamente necesito el lenguaje para mis matemáticas. O sea, nada que hacer, ¿sí? Yo te voy a hacer una confesión y es que seguramente lo primero que vieron, si tuviéramos acá estudiantes, lo primero que vería un estudiante sería decir, uy, no, ay, profe, ya vamos a empezar a trabajar geometría, porque por alguna extraña razón, una de las áreas que a veces no es tan querida en matemáticas es geometría. ¿Y sabes qué es lo más desafortunado? Lo que más se ve, se vivencia realmente en nuestro entorno es la geometría, porque la geometría es una representación de lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, tú me pones acá que representa en la cuadrícula una figura que tenga 8 unidades cuadradas y otras que tenga 10 unidades cuadradas, pues en realidad tú me estás hablando de los cuadritos que yo puedo ver en el cuaderno, por ejemplo, ¿sí? Y, y, y traerme esa idea en mi cabeza y ponerla acá al servicio de lo que me están pidiendo, ya empieza a establecer esas representaciones mentales que estamos hablando ahorita. Pero eso es una cosa cotidiana. ¿Sabes cuál es la parte que no es tan cotidiana para el estudiante? El término cuadradas. ¿Y por qué lo subrayo? Porque cuando yo lo pongo en términos de 8 unidades cuadradas, eso es lo que hace que directamente el estudiante se mande a la idea de que ahora sí va a trabajar matemáticas. No es el dibujo que yo tengo acá, es decir, no es la imagen, no es la representación gráfica, no es la representación gráfica que me aparece acá, no, es este término, 8 unidades cuadradas. Porque, ¿te acuerdas del video con el que arrancamos? Que hablaban de todo lo que tiene que ver con pensamiento métrico y con el tema de medir y demás. Ese término de ser cuadrado, en este Sí. contexto me está haciendo la referencia al tema de medida. Esa es ahí la dificultad. Entonces, mira que la dificultad en este caso no radica como tal en lo que me están planteando desde lo gráfico, sino lo que me están planteando en este lenguaje escrito que me aparece allí.
Ahora yo te preguntaría, desde el lenguaje, ¿cuál debería ser la dificultad? ¿O cuál es la posible dificultad? No cuál debería ser la dificultad, porque en realidad no debería tener. Pero digamos, ¿cuál es Ahí en este, la opción, señora? por ejemplo, el niño lee esto, eso es una actividad para un niño de primero, Maf. El niño Ujú. dice cuadrícula y, oh, Dios mío, ¿qué es eso de una cuadrícula? De una vez, yo me imagino a mi Juancho diciéndome eso, mami, ¿qué es eso de una cuadrícula? Por Ajá. Dios, 8 unidades cuadradas, Dios mío, 10 unidades cuadradas, no, pero ¿cómo así? Entonces, es la terminología y el lenguaje. Entonces, para enseñar al niño a familiarizarse con esas palabras, lo primero que tenemos que hacer es explicarle muy bien qué significa una cuadrícula. Y si lo podemos hablar muy desde el lenguaje, la palabra cuadrícula la podemos asociar con cuadrado, que es una figura que ellos ya ven desde el preescolar, ¿cierto? ¿Qué es una Sí. figura? Hay otras palabras hay otras expresiones que también son figuras, como el triángulo, el círculo. Ah, cuadrícula, cuadrado, ok. Unidades, ¿qué es una unidad? Uno. Unidad viene de uno. Cuando el niño ya entiende esas palabras y se acerca al lenguaje, ya va a decir, ah, pues tengo que hacer 10 cuadrados y ya. ¿Sí? Es decir, cuando empieza él a asociar las palabras palabra por palabra, ¿cierto? Entonces ya va a ser mucho más fácil que él realice el ejercicio. Por eso es tan importante la primera parte de interpretación más que la operación como tal en matemática que deba hacer, sino es el pensamiento, el proceso de pensamiento que debe llegar, que debe realizar el niño para llegar a proponer una solución. Entonces, fíjate, aquí es súper importante, ¿sí? Que nos Ujú. bajemos al nivel del niño, porque como Sí. maestros decimos, ah, pero es que ¿quién no va a saber qué es una cuadrícula? Pues un niño de primero de primaria. Entonces hay cosas que no debemos obviar, sino que debemos aterrizarlo a la edad del niño y al nivel para que él lo pueda entender. Empecemos por esas palabras que parecen tan difíciles para los niños, pero tan fáciles para nosotros. Mire por acá, ve Mafecita que dice el profe Carlos Quintana, dice, las matemáticas también tienen su propio lenguaje, como por ejemplo el lenguaje algebraico. Es traducir hechos o situaciones de la vida cotidiana, símbolos, letras y reglas que permiten establecer modelos matemáticos. De igual manera, el lenguaje se sirve de las matemáticas a través de los procesos lógicos. Me encanta, profe Carlos. Eso precisamente es lo que estamos tratando de demostrar el día de hoy. Mafecita. Sí, señora, no, estaba escuchándote y te estaba siguiendo, pero entonces aquí quiero entrar a mediar en una cosa. Así como en su momento yo decía que la responsabilidad no es sola del profe de lenguaje que enseña a leer, sino que yo, profe de matemáticas, también necesito enseñar a leer en mis contextos. Aquí yo también necesito no solamente que el profe de matemáticas sea quien trabaje esas ideas de lo que es cuadrícula, sino que ustedes, profes de lenguaje, me ayuden con esos términos. Porque lo que nosotros también hemos visto como profes de matemáticas es que a veces el problema no es ni siquiera o no radica en la dificultad en términos de lo matemático, ¿sí? Porque el concepto cuadrícula no es un tema únicamente de matemáticas, Ajá. sino es qué significa ese término. Entonces, ¿dónde lo resuelvo yo? Cuando yo no sé un término, ¿qué es lo que hago? Pues me voy y lo busco en el diccionario y comienzo a analizar cada una de esas referencias que me dan para poder entender lo que quiero, lo que me quiere expresar ese texto o ese párrafo, ¿cierto, Nayo? Entonces, aquí les pediría yo el favor, ahora entro a mediar del otro lado y es, colabórennos también con que este tipo de términos no solamente estén amarrados al contexto de lo matemático, porque no siempre va a pasar eso, Acá sino hay que una lo cosa que tú podamos. tocas muy importante, Mafe, y es Sí, señora. precisamente, hablaste de dos cosas fundamentales. Desde el lenguaje lo voy a tomar y lo voy a transformar. Dijiste, busco la palabra en el diccionario. Perfecto. Sí. Pero resulta que esa palabra cuadrícula que tú la buscas en el diccionario te puede tener muchos significados, ¿cierto? Porque tú sabes Sí, que una palabra en nuestra lengua castellana tiene muchos significados. Puede ser exacto. aplicable el contexto de matemáticas, pero ¿qué tal si tú tomas la palabra cuadrícula y se la pones al niño en otro contexto y te vas más allá de ese significado literal que aparece en el diccionario y le empiezas a construir otros significados que puede llegar a tener esa palabra cuadrícula? Entonces, ¿a qué me refiero? A que vamos a jugar con esa forma de hacer trabajar como una especie de vocabulario académico, es decir, en el que el niño se acostumbre a asociar las palabras por contexto.
¿Por qué encontramos tanto ese tipo de palabras en las pruebas? A ver, la palabra cuadrícula, según el contexto, significa. Y el niño, ay, pues yo no me sé el significado de la palabra cuadrícula, pues ni idea. Pero resulta que está dentro de un contexto distinto, ¿sí? Un contexto de dibujo, un contexto, no sé, etcétera. Entonces el niño puede hacer una interpretación distinta de acuerdo con el contexto en el que se dé esta palabra. Por eso es tan importante extraer esa palabra, como dices tú, que no solamente sea del contexto matemático, sino en qué otro oración, en qué otro problema, en qué otra situación puedo utilizar yo la palabra cuadrícula. Eso es algo importante, Mafe. Por eso debemos siempre al niño, además del diccionario, permitirle la posibilidad de que él deduzca esa palabra, ese término, y que él diga, a ver, ¿en dónde más lo puedo utilizar? ¿Sí? Si es un conjunto de cuadrados que resultan de ponerse en una serie de rectas paralelas, que eso es lo que es una cuadrícula, ¿dónde más lo puedo utilizar? ¿O para qué lo puedo utilizar además de matemáticas? Para dibujar, por ejemplo, yo puedo utilizar una cuadrícula, ¿cierto? Para dividir un espacio, para muchas cosas. Entonces, ese sacarlo de allí, de ese contexto de matemáticas, hace que el niño haga mayor tipo de asociaciones y le dé un significado propio a esa palabra y ya se adquiera en su mente como parte de su nuevo vocabulario. Súper. Bueno, listo. A mí me quedó súper claro. Nayo, y por ejemplo, ¿cómo se evaluaría este ejercicio que aparece desde matemáticas en lenguaje? Completa un cuadro dibujando unidades cuadradas. Y este me está pidiendo que la habilidad de pensamiento que yo utilice sea evaluar. Digamos, desde matemáticas está claro, pero desde el lenguaje, ¿cómo sería, Nayo? Porque bueno, digamos... No, dale, discúlpame que te interrumpí, dale. Bueno, pues desde el lenguaje, digamos que para él digamos, dibujar las figuras que de pronto harían falta para completar otro cuadrado. O sea, lo primero que piensa el niño es, me faltan unos cuadritos para completar ese pedazo del cuadrado grande. Entonces, lo primero que ve el niño es que hay un cuadrado grande, ¿sí? En su representación mental hay un cuadrado grandote que le faltan unos cuadritos. Entonces él va a empezar a dibujar y va a decir, acá hay un cuadrito, acá hay, ¡ay! Solamente me faltaban 3, ¿sí? Entonces esa asociación que hace es lo mismo que teníamos allá arriba para completar esa figura, porque ya tiene una representación mental en su cabecita, ¿sí? A menos que de pronto el niño pueda pensar, bueno, si de pronto no ve el enunciado y se completa un cuadrado dibujando unidades cuadradas. Unidades cuadradas, entiéndase que son varios cuadritos, ¿cierto? Un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos. Si el niño no tuviera ese enunciado y solamente se enfrentara a ese dibujo, muy seguramente diría, ay, tan bonita la escalera, porque sus asociaciones son distintas. Pero como el enunciado le indica que debe completar un cuadrado, entonces de una vez él se imagina el cuadrado grandote y cuántos cuadritos pequeños le faltan. Aquí lo podemos asociar, por ejemplo, con el piso de su casa. ¿Cuántas tableticas tiene? ¿Cuántas faltarían para completar ese pedacito de la habitación, por ejemplo? Entonces podemos también asociarlo de una forma muy bonita desde el lenguaje para que esa representación mental en el niño facilite ese proceso en los chicos. Pero, ¿sabes por qué te lo pregunté, Nayo? ¿Cómo seguía ese proceso allí? Porque exactamente lo mismo que tú me acabas de decir es lo que se haría desde matemáticas. Y el estudiante llegaría a la misma conclusión. Entonces, aquí acabamos de ver o de mostrar que una actividad que pareciera propia de matemáticas también me va a permitir trabajar la misma habilidad de pensamiento para otra área. Entonces, volvemos una vez más a darnos cuenta cómo estos procesos de habilidades de pensamientos no están amarrados a áreas específicas, pero que un ejercicio que pareciera que es propio de un área me va a permitir a mí, desde otra área, evaluar la misma habilidad de pensamiento. De acuerdo. Este tema de evaluarlo. Completamente de acuerdo. Nayo, y te quiero hacer la pregunta y yo te voy a responderlo primero desde matemáticas. Aquí, por ejemplo, lo que se estaría evaluando desde las 3 competencias que yo trabajo en matemáticas, tal cual como me lo están planteando de completar un cuadrado dibujando unidades cuadradas, es en principio un tema de razonamiento. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que lograr
hacer análisis, tiene que poder inferir y luego tiene que poder llegar a establecer cuántos son los cuadritos que debe desarrollarlo. Casi que habría un proceso de resolución de problemas, si lo quiere uno ver así, ¿sí? Entonces, aquí ya se están trabajando dos competencias, pero además se está trabajando la habilidad de pensamiento de evaluar. Lo estaría trabajando desde matemáticas. En el caso del lenguaje, ¿qué competencias se estaría trabajando acá? Mafecita, desde el lenguaje, hablamos que el niño evalúa en qué sentido, en que él deduce y saca conclusiones acerca de la figura que debe completar. Entonces, en su cabecita, él elabora una hipótesis y dice, ya entiendo, tengo que completar este cuadrado, ¿sí? Pero él evalúa la situación para saber de qué manera lo va a completar, ¿sí? Entonces, hace unas deducciones, saca unas conclusiones, mira cuáles serán las consecuencias para poder construir esa partecita del cuadrado que falta. Entonces, el proceso se hace completico cuando él llega a eso. Ok, súper. Ay, este me encanta, Nayo. Este me fascina. Además, mira una cosa tan bonita que tú me acabas de presentar cuando trabajamos y es que este ejercicio es súper común trabajarlo en los primeros grados. Pero mira que este ejercicio no solo trabaja una habilidad, trabaja tres, porque interpretas, analizas e infieres. Esto podría ser lo que necesariamente se tiene que realizar cada vez que yo tengo que trabajar resolución de problemas en matemáticas. Yo interpreto, yo analizo, yo infiero. Entonces, mira lo bonito de esta actividad, que pareciera una actividad tan simple, termina siendo una actividad bastante rigurosa y digamos, bastante compleja, por decirlo de alguna manera, en tanto no solamente trabaja una habilidad de pensamiento, sino que trabaja tres. Sí, y parece sencillo, ay, no, se trata solamente de colorear, eso es pereza del profe. Imagínate que esta actividad es súper linda, porque aparte de que trabaja los procesos matemáticos, en este caso que es la resta, ¿verdad? Y hay un proceso de pensamiento matemático acá, donde el niño tiene que interpretar, tiene que mirar, y además que hay unos códigos. Ah, mira, si me da 0, entonces yo coloreo de gris, ¿cierto? Y resulta que el niño se equivocó y la piedra no le quedó gris y no le quedó verde. Ups, ¿qué pasó? Ay, ay, ay. Entonces, por eso hay un proceso de interpretación, de análisis y de inferencia para que él sepa que si de pronto hizo la resta mal de 9 menos 6, ¿cierto? Y no le dio verde, sino que el árbol le quedó azul, como que algo falló allí. Y esta asociación empieza a ayudarle a ese proceso matemático. Desde el lenguaje estamos hablando de lo semiótico, es decir, de lo que él tiene claro como análisis de la imagen en su cerebro a la edad que tiene un niño que está en grado en grado segundo, ¿sí? Donde él dice, no, pues un sol normalmente yo lo veo de un color amarillo, el árbol normalmente yo lo veo de un color verde. Si yo lo estoy coloreando de azul es porque hay algo mal en mi proceso y me devuelvo un poco a revisar. Y incluso yo podría hablar aquí, Mafe, de autorregulación, ¿sabes? Porque fíjate que hace que el niño se devuelva en el color y diga, pero el cocodrilo me quedó todo azul, ¿qué pasó? O el sol me quedó de otro color diferente. Entonces, hay muchos procesos de pensamiento acá. Ahí te quiero interrumpir por una cosa, Nayo, y es que tú acabas de tocar un punto muy sensible en matemáticas, y es si el niño se diera cuenta o si el niño se preguntara, y es que a veces el niño no es que no se dé cuenta o es que el niño no se pregunte, es porque no le enseñamos a preguntarse de esa manera. Lo chistoso es que, digamos, decirlo de esa manera, pero es cierto, o sea, muchas veces uno no se hace esas preguntas, no es porque no se las imagine, sino porque uno también aprende un poco qué puedo preguntarme y qué no puedo preguntarme en ciertos contextos. Cuando tú lo planteas así, lo que en realidad estás haciendo es que me estás cambiando el enunciado. Y cuando me cambias el enunciado y me das la posibilidad de volver a mirar la misma actividad, pero desde otra perspectiva, es decir, a partir de otro tipo de pregunta, eso dispara. Y mira la belleza de lo que acabas tú de hacer. Cuando tú cambiaste el tipo de enunciado, de pregunta que hiciste, lo que lograste generar es que las habilidades de pensamiento ya no fueran 3, sino que pasan a ser 4. Y esa habilidad de pensamiento que me acabas de plantear no es cualquiera, además, porque es una de las más complejas en términos cognitivos, que es el proceso de autorregulación, que es revisarme
qué estoy yo pensando, qué estoy yo haciendo para poder llegar a resolver eso que me están planteando. Poder mirar qué fue lo que yo hice, qué pensé. ¿Te acuerdas que eso fue un poco el ejercicio que hicimos con los profes la vez pasada cuando les planteamos la posibilidad de la torta de manzana? Que teníamos que hacer una torta de manzana que si Sí. teníamos tantas, entonces necesitamos ahora cuántos ingredientes y no sé qué. Es ese mismo proceso de autorregulación. Es de los más complejos a nivel cognitivo, pero de los más enriquecedores, porque cuando tú logras verte cómo resuelves problemas, eso hace que comiences a generar estructuras de cómo enfrentarte a cierto tipo de problemas, que algunas personas después los van a poner en términos operativos y les van a dar el nombre de sumar, restar, multiplicar y los algoritmos que conocemos, pero cada uno de nosotros cuando empezamos a andar en el camino de las matemáticas, estamos construyendo nuestras propias sumas, nuestras propias formas de restar, nuestras propias formas de multiplicar, porque está arrancando el proceso, ¿sí? Entonces, eso me parece espectacular porque eso es una herramienta más que le estamos dando al profe. Listo, súper. Mira esta belleza, Nayo. Escribe el Perfecto. tipo de ángulo que se marca en cada figura. Este es uno de los temas más complicados que tenemos nosotros para trabajar en matemáticas y es entender desde lo visual cómo yo puedo establecer la relación del tipo de ángulo con el que estoy trabajando. No es una cosa tan simple, es bastante complejo, pero vale la pena apuntarle a esto. Además, aquí tú me lo pones como evaluarlo. Aquí, ¿qué esperaría uno que hiciera desde lo matemático? Escribe el tipo de ángulo que se marca en cada figura. Tienen que comparar si en principio los ángulos son el mismo, pero además tendría que tener muy claro el estudiante cuál ángulo es mayor y cuál ángulo es menor y cuál es el nombre que le corresponde a ese ángulo mayor o a ese ángulo menor con respecto a la clasificación de los ángulos. Entonces, mira que aunque es una pregunta que es muy relacionada con el concepto, sí estoy desarrollando habilidades de pensamiento. Eso también ayuda un poco a entender que el hecho de que yo a veces tenga que enfocarme en conceptos específicos de matemáticas no significa que estoy rompiendo con todo el esquema de trabajo de las competencias, sino que necesito desarrollar habilidades de pensamiento y que una forma de desarrollar esas habilidades de pensamiento es revisando los conceptos propios de las matemáticas y está bien. Aquí lo estoy haciendo a partir de una aplicación. Desde el lenguaje, ¿cómo se vería, Nayo? Desde el lenguaje es que tú aterrizas esa precisamente que encuentres en lo cotidiano los ángulos, ¿no? Es decir, como que el niño diga, ve, cuando yo veo una señal así de esa forma es un ángulo recto, ¿sí? Cuando yo tengo las tijeras así estoy formando un ángulo, entonces digamos que visualmente ayuda a que ese concepto de ángulo tenga una asociación mental mucho más concreta que cuando tú dibujas dos líneas perpendiculares y le dices a un niño, esto es un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasa con los chicos, con mis chicos, que yo les digo, por ejemplo, ten cuidado con la esquina del armario o la esquina de este mueble porque tiene un ángulo muy filoso, bueno, no sé. Sí, muy Entonces ellos puntudo. empiezan a asociarlo de una, sí, muy puntudo, muy. Sí, Entonces ellos empiezan a asociar esa, ángulo, ve, yo pensé que ángulo solamente eran los dibujos de geometría que me hace hacer mi profesor en el cuaderno, es decir, las sí, dos rayas. Pero cuando ellos empiezan a tener otra asociación distinta, física y real, que era lo que yo te decía, ¿te acuerdas, Mafe, cuando yo te dije, yo quiero trabajar también con geometría porque para mí la geometría ha sido un trauma sí, y es encontrarle esa utilidad y decir cómo es aplicable y cómo encuentro yo la geometría y la matemática en la cotidianidad. Para que sí, un aprendizaje sea significativo más para los chicos y para que sea útil y para que esa respuesta se encuentre en los chicos de decir, ¿y yo para qué estudio geometría y yo para qué estudio matemáticas? Depende de esa utilidad que yo le proporcione al estudiante y le diga, mira, te va a ser útil para esto y para esto. ¿Sí? Y esa utilidad claro. hace que sea significativo para él y encuentre respuesta y vaya a decir, claro, ya sé por qué necesito yo la geometría. Entonces, por eso me gustan mucho las imágenes. Es como cuando tú con los chiquitos de preescolar le dices, encuentra figuras geométricas a tu alrededor y encuentras triángulos, círculos, rectángulos, de todo. Entonces me gusta mucho porque
Visualmente hace que el niño haga esa asociación desde el lenguaje y diga en una señal de tránsito encuentro un ángulo recto, en unas tijeras de esta forma, un ángulo agudo. Otra vez vamos a mirar algo de simetría, ¿no, Mafe? Exactamente. Y aquí la intención es analizar, inferir. Voy a pasar un poco rápido esta parte porque creo que, digamos, hemos venido desarrollando de manera muy pausada cada uno de los elementos, pero lo que sí queda claro es que, digamos, hay distintos contextos desde lo matemático o desde los distintos componentes o desde los distintos pensamientos que en la matemática me permiten ir trabajando cada una de esas habilidades de pensamiento. Mira, por ejemplo, acá, este es un ejemplo típico de analizar y evaluar desde lo estadístico. Y es como yo comienzo a establecer esas posibles parejas, ¿sí? Para poder desarrollar entonces cómo yo podría generar este tipo de baile con los chiquitos en la fiesta del colegio, por ejemplo. Y aquí realmente lo que estoy haciendo es trabajando dos habilidades de pensamiento, el análisis y la evaluación. Este es súper interesante porque acá el estudiante debe interpretar y analizar, pero como tocábamos el tema en las actividades anteriores, pasa una cosa muy importante y es que debe tener uno muy claro específicamente cuál es la magnitud que se está trabajando y qué realmente se está midiendo con relación a cada uno de esos elementos que aparecen acá, porque aquí me están hablando de la unidad con la cual es posible medir el volumen. Entonces, aquí ya no le digo cuánto mide, sino cuáles de todas las posibles unidades que yo puedo tener para medir el volumen le sirve o es la más adecuada, la más pertinente, por eso yo debo interpretarlo y analizarlo, para poder llegar a desarrollar y poder dar el valor de lo que me están solicitando, o bueno, más que el valor es la referencia a lo que me están solicitando. Entonces, eso me gusta muchísimo, porque aquí lo que vamos viendo es que hay distintos contextos desde lo matemático que me permite trabajar, pero también desde el lenguaje como ya lo habíamos venido mostrando. Entonces, en ese sentido, no sé, Nayo, si tú quisieras agregar algo más, porque a mí ya me gustaría que empezáramos a pasar a la actividad que les habíamos comentado a los profes. Nos quedan 20 minutos del taller, porque nos vamos a cerrar a las 6 de la tarde, y me gustaría que pudiéramos entonces como ya enfocarnos en la actividad, pero también quisiera saber si tú quieres aclarar algo más desde el lenguaje que valga la pena que tengamos en cuenta para tener el tiempo de que ellos, los profes, puedan empezar a pensar en su actividad que nos van a compartir. Entonces tú me dirás, Nayito, te escucho. Sí, claro que sí, solo una cosita, Mafe, es decir, que tengamos en cuenta que todas las habilidades de pensamiento, es decir, analizar, inferir, explicar, evaluar, autorregular, interpretar, todas las habilidades se pueden potenciar en los estudiantes a partir de actividades que le permitan desarrollarlas, es decir, no pensemos siempre como, ay, esos estudiantes, Dios mío, que no infieren, que no analizan, que no piensan, que no explican, porque son procesos que se van dando desde lo nuestro, desde nuestra parte, desde lo pedagógico, son orientadas. No esperemos que los chicos lleguen a ser pensadores críticos si no hay una orientación de nuestra parte. No esperemos que ellos sean unos pensadores magníficos que proponen, que son asertivos, que son eficaces, que son críticos cuando no hay una guía de nuestra parte. Fíjense ustedes que a veces uno piensa que en actividades tan simples, no sé si Mafe te devuelves un poquitico a la Claro imagen, que sí, Nayo. a la imagen ¿Cuál? de la multiplicación con los bates. Claro que sí, señora, Muy pero por sencillita. supuesto. Muy Listo. sencillita, por ejemplo, esta que es de multiplicación, donde tú le dices 6 veces 4, ¿a qué equivale? Y el niño dice, vamos a empezar a asociar, ¿y cuál es el resultado? Por ejemplo, algo tan sencillo como esto, implica un proceso de pensamiento donde él interpreta y asocia y dice, cuando yo digo 6 veces 4 es que se repite y ese veces lo puedo reemplazar por la multiplicación, representa esa multiplicación, por ejemplo. Si tú pasas, Mafecita, enseguida a la de las redes sociales, solo un segundo, no me va a tomar mucho tiempo para yo No te explicarte. preocupes, la estoy Que lo hagamos buscando con los acá. profes. Ahí. Fíjate, por ejemplo, dice, Jaime tiene más de 95 seguidores y menos de 103 en una red social. La cantidad de seguidores es múltiplo, ahí me quedó 6 y 6, pero es 6 y 4. ¿Cuántos seguidores Ok. tiene Jaime en la red social? Ahí que se haría mínimo como un múltiplo. Desde Sí. las matemáticas, pero desde el lenguaje, ¿sí? Empezamos a decir, bueno, Jaime tiene tantos seguidores, es decir, hay un rango de tanto y tanto,
está ahí claramente que es de 95 y 103. Lo primero que hace el niño es interpretar la información y saber qué es lo que me está preguntando. Me está preguntando cuántos seguidores tiene Jaime. Entre 95 y 103. Es decir, yo tengo que hacer algo con esos dos números, una operación, un proceso para obtener un resultado. Y ahí es donde viene la interpretación del problema y el análisis. Y por último, Mafe, para que vayas a la parte de autorregulación. Sí, señora, claro. Es uno súper importante que quiero que tengan muy Nayito. claro todos los profes para el ejercicio. Y es que cuando hablamos de autorregulación, hablamos de procesos de metacognición en los cuales el niño hace parte de ese proceso de autoevaluación, donde el niño dice que puede, por ejemplo, llegar a evaluar esos mismos procesos, donde es consciente de su proceso y empieza a decir, a ver, ¿será que yo organizo la información contenida en tablas de datos? ¿Será que yo puedo organizar en un diagrama de barras la información recogida de un conteo? ¿Será que yo puedo, por ejemplo, modelar problemas aditivos aplicando el algoritmo de la adición? Obviamente, en términos de los chicos, ellos empiezan a decir que su proceso ellos deben conocer su proceso y eso es autorregulación. Cuando hablamos de autorregulación no nos referimos solamente a la parte de valores o a la parte de reflexión, sino es conocer su propio proceso y la forma como ellos aprenden. Todo esto es importante que lo incluyamos dentro de cualquier área para que se acostumbren que dentro de ese proceso como aprendizaje significativo deben tener algo muy importante que es la heteroevaluación, la coevaluación, pero sobre todo la autoevaluación para que estén en capacidad de decir estoy aquí paradito, avancé un poquito o uy, me falta un poquito más para llegar a esto. Porque no nos olvidemos que los chicos tienen siempre las preguntas, profe, ¿y yo cómo voy? ¿Y qué perdí? Para evitarnos esas preguntas es muy importante hacer procesos metacognitivos. Y Mafe, pues sin más preámbulos, vamos al ejercicio que vamos a plantear el día de hoy, que es muy enriquecedor. Por aquí una profe nos preguntaba qué estrategias se pueden emplear para motivar al niño que se apropie del lenguaje matemático. Profe, creo que el día de hoy te dimos respuesta durante todo el evento. Acerca de muchas estrategias para acercar al niño de manera que pueda relacionarse de una manera más estrecha con el lenguaje matemático y que sea mucho más enriquecedor para él, sobre todo desde lo cotidiano. Mafecita. Súper. Listo, Nayito. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es invitar a los profes que por favor ingresen al link, que es un link sobre el que vamos a trabajar con Padlet. Padlet fue una de las herramientas que usamos hace 2 meses también atrás, pero hoy no vamos a trabajar con la opción de muros, sino de cronología. Entonces, lo que les vamos a pedir es que cada uno de ustedes piensen en una actividad que les permita desarrollar una de las habilidades de pensamiento que estuvimos trabajando. Tratemos de ser muy explícitos en la habilidad de la que vamos a desarrollar y para el grado que está pensado. Obviamente, si de pronto nos está acompañando el profe de educación física y el profe de educación física quiere hacer énfasis específicamente en esa actividad para su área, bienvenida sea. Es decir, nosotros hoy un poco lo que les mostramos es que si yo arranco desde las habilidades de pensamiento, esto me da la posibilidad de jalonar procesos en otras áreas, además de matemáticas y de lenguaje. Pero si este profe de artes que nos está acompañando lo quiere pensar desde las matemáticas o desde el lenguaje, también es bienvenido. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de el trabajo que se puede hacer de forma colaborativa con Padlet, vayamos ingresando y vamos todos construyendo un poco lo que estamos haciendo. Ya voy a pasar yo entonces a mostrarles porque ya están ingresando los profes. Te voy contando, Nayo. Ya tenemos profes que están ingresando, entonces ya les voy a empezar a compartir la pantalla. Es que además esa es una ventaja que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos unos profes súper pilos, que no alcanzamos nosotros a decir, profes, vamos a hacer esto y ya están súper encarretados en el cuento. Así que, de verdad, muchas gracias, profes, por esa forma de acompañarnos y por creer que estos espacios valen la pena, que son realmente interesantes, no solamente para ustedes, sino para nosotros. Entonces, mira, Nayo, ya están escribiendo, yo voy corriendo por acá para ir mostrándote. Mira, las personas que van ingresando. Esa cronología porque nos permite verlos a todos a la vez. Qué rico poderlos tener a todos acá los comentarios. Ojalá nos alcance el tiempo para poderlo leer a todos porque es maravilloso. No olviden que lo primero que deben hacer es poner su nombre para que podamos saber quién nos escribe. Por ahí está la profe Jennifer Pérez, la profe Yesenia, la profe Vanessa, profe Gabriela, profe Uriel. Muy bien. Acá están escribiendo, súper.
Mira, por ejemplo, acá ya tenemos un comentario así grandísimo. Lástima que no nos han puesto el nombre. Vamos a esperar a que termine la profe Paula Andrea. Por acá ya nos está escribiendo también. Actividades para desarrollar el pensamiento lógico en matemáticas. La profe Ángela Barbosa, la profe Chanín, Diana Delgado. Aquí lo que vamos a tener es un montón, un banco de actividades realmente que nos van a permitir trabajar las habilidades de pensamiento. Y esa es también una de las intenciones que nosotras tenemos, ¿no, Nayito? Y es ir creando esa comunidad de profes que nos estamos pensando esos diálogos de la matemática y el lenguaje. Sí. En Yo tengo todos por los escenarios. acá una profe muy especial que quiero saludar, que es la profe Carolina Díaz, que es la profe de español de mis chiquis. Quiero saludarla muy Genial. especialmente porque nos Hola, está profe. acompañando, divina, divina por estar aquí, me encanta tenerte por aquí. Quiero ver por acá tus comentarios. Me encanta que puedan acompañarnos muchos profes de muchos lugares de Colombia, porque imagínate que tenemos de lugares que no te puedes imaginar: San José del Guaviare, Mafe, tenemos Wow, de Puerto Carreño, tenemos infinidad de lugares. espectacular. Muy chévere. No, eso me parece genial porque además, dime cuántas veces nosotros podemos reunirnos, profes que trabajamos las mismas áreas, pero que estamos en puntos tan distintos de Colombia. Entonces, uno comienza a darse, Cristian Cárdenas nos está acompañando, el profe Eder Fonseca, el profe Hugo, muchísimas gracias, profes, por estar acá, por acompañarnos, además, después de una jornada tan dura de trabajo, porque hoy todos estuvimos trabajando, hoy todos tuvimos que compartir con nuestros estudiantes. Entonces, de verdad les agradecemos un montón que faltando 10 minutos para las 6, nos sigan acompañando y estemos todos dialogando sobre estos temas. Eso lo que demuestra es el amor que tenemos por nuestra profesión, ¿no, Nayo? Muchísimo, pura pasión y amor Sí. por el café. También. Yo diría que eso hace parte de ser docente, ¿no? Creo que la mayoría de los profesores tenemos siempre una taza de café al lado de nosotros. Pues además que somos Sí, colombianos, ¿no? Y eso es otra cosa que nos identifica. Yo aprendí a tomar café siendo docente. Yo también. Yo te soy sincera, te voy a contar una infidencia que haya, ya que nos hemos contado tantas cosas en estos espacios, una más ya que importa. Pero en mi casa a mí nunca me dieron tinto, ¿no? Lo que nosotros llamamos acá en Colombia el tinto, nunca me lo dieron de pequeña. O sea, a mí me daban café con leche o de pronto podía tomar, digamos, el café con alguna otra bebida. Pero el tinto, hasta que entré a la universidad. Y en la universidad fue el acabose. O sea, allí empezó ese amor por el café y nunca más. Entonces el plan era después irnos a tomar capuchino para resolver las situaciones de conflicto que teníamos aquellos estudiantes de licenciatura en matemáticas de la Universidad Distrital. No le estoy haciendo propaganda a mi universidad en absoluto, estoy contando una de las tantas infidencias que hemos estado contando. Ah, claro. Mira, aquí veo una cosa espectacular, Nayito, y es que la profe Jessica nos está haciendo el siguiente aporte y está uniendo una actividad en donde puede trabajar lenguaje y educación física. Y habla de las habilidades de pensamiento, inferir, analizar y comprender por medio de la elaboración de párrafos informativos que den cuenta de un tema en el que se transversalicen esas dos áreas. Profe Jessica, muchas gracias, qué chévere esa actividad. Y eso me encanta. Por acá veo la profe Juliet, análisis de caricaturas donde el estudiante pueda inferir la comunicación que el dibujo pueda transmitir contextualizando su entorno y dando comparaciones con situaciones cotidianas. Espectacular. Profe Laura Gómez, comparación de semejanzas y diferencias en una figura. Muchas gracias, profe Laura, muy amable. Bueno, veo que la gente está escribiendo. Yo no, un montón. Creo que no nos va a alcanzar ese tiempo para poderlo leer a todos. Te soy sincera. La profe Mónica Cardona dice actividades de observación del entorno y a partir de esa lectura el niño comienza a construir conocimiento. Ok, profe, ¿y ahí qué actividad estaríamos trabajando? ¿Qué habilidad de pensamiento estaríamos trabajando, profe Mónica? La profe Cristina Flores, pensamiento reflexivo, proporcionalidad. Ok, profe Cristina, muchas gracias. La profe Constanza, desarrollar el pensamiento geométrico a partir de lo concreto. Claro, y eso ahí te va a permitir desarrollar procesos de inferencia, de explicación. Espectacular, muchas gracias, profe. La profe Cindy
nos está Por aquí planteando me una encontré actividad línea de tiempo. profe Señora, me encanta la forma de pensar. Mafe, perdóname, voy a saludar al profe Leonardo Quijano porque es espectacular la forma como piensa. Me encanta. a Dice ver, cuenta, acá, cuenta. muy interesante la charla, es un gusto escuchar una disertación tan profunda sobre la didáctica de las matemáticas y el lenguaje. Con él hemos tenido unas charlas muy enriquecedoras acerca de la matemática y el lenguaje, por eso lo quería saludar especialmente. Pues un saludo al profe, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias por las flores, nunca sobrarán las flores, así que muchas gracias. Y más entre colegas, eso es una de las cosas más hermosas que tiene nuestra profesión y es que entre nosotros logramos reconocer cuando los otros compañeros nos aportan, así que muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, estoy viendo por acá el profe Diego Armando, actividad para fortalecer el pensamiento matemático, específicamente en pensamiento aleatorio. Actividad para el grado séptimo, consiste en realizar encuestas en los diferentes grados con la pregunta ¿cuánto tiempo utilizas en el celular? Realizar interpretación y análisis de datos. Ok, súper, muchas gracias, profe Diego. Por acá el profe Juan P. dice actividades de comparación. La profe Diana Franco, aprender a partir de la experimentación y el vocabulario matemático. Juegos didácticos con el Tangram, retos matemáticos, permite al estudiante observar, analizar, interpretar, inferir, transcribir y por último solucionar. Muy cierto, profe, así es. Bueno, trabajar las tablas de multiplicar de forma lúdica, ¿sí? Y de eso lo veíamos, que hace parte, digamos, de los conceptos que son necesarios trabajar. Mira, Tangram y yo quiero para hacer perímetro de área. aquí un pare para hablar con el profe Hebder Fonseca, que me parece muy crítico y me encanta. Dice por acá el profe, si bien es cierto que estamos en acuerdos con la transversalidad de los conocimientos, ¿no valdría la pena también reformular la estructura diferenciada de las asignaturas? Me dice, es decir, fortalecer el desarrollo de procesos mentales sujetos a construcción en espacios académicos abiertos y no sujeto a cumplimiento de temáticas. Totalmente de acuerdo, creo que tú ya le habías Absolutamente contestado cierto. a él que sí. Sí, sí, Excelente, me señora. encantan esas reflexiones. Yo por ahí dije alguna palabra que es rayita porque nosotros los profesores de otras áreas no conocemos muy bien y se dice eje cuando estábamos hablando de, de esa actividad, en qué consistía. No se dice rayita, se dice eje. Eso es como cuando tú en español no utilizas la palabra exacta y, por ejemplo, dices, somos muy, en lugar de decir que eres muy, que dices algo puntualmente, entonces no, Sí. no es puntual, es concreto. Entonces uno ahí Ah, pelea ok. y le da dolor de estómago porque uno dice, utilice las palabras exactas. Entonces, de Claro, las acuerdo, palabras profe, adecuadas. la palabra adecuada no era rayita, sino eje. Discúlpame, ya aprendí algo más el día de hoy. Listo. Nayo, nos quedan 4 minutos para terminar el taller y la verdad no quisiera pasarme en el tiempo de los profes porque pues la verdad ha sido un trabajo Perfecto. bastante arduo el día de hoy. Entonces los voy a invitar a que profes tranquilos, terminen los profes que siguen compartiéndonos sus comentarios y sus actividades, pero que nos colaboren regresando por un instante al chat en donde estamos todos en este momento para que con el último link por favor nos colaboren con la evaluación. La evaluación es súper importante porque ahí vamos a recoger los nombres para las personas que entraron de manera anónima, pero además porque para nosotras es súper importante también poder hacer procesos en los que podamos reflexionar sobre el trabajo que hicimos el día de hoy con ustedes, ¿sí? Entonces les pedimos el favor de que nos ayuden a completar esta evaluación. Es súper rápida, es un formato así rapidísimo, Sí. en el que ustedes van a podernos contar cómo les pareció y cómo se sintieron en la sesión. ¿Cierto, Nayito? Además que para nosotros es sumamente importante conocer sus puntos de vista, sus apreciaciones, qué debemos mejorar, qué debemos fortalecer o sobre todo en qué somos fuertes, porque nos quedan muchas cosas por hacer de aquí en adelante. Mafe y yo estamos empeñadas en seguir haciendo investigación desde cada una de nuestras áreas. Hemos hecho un equipo muy interesante y nos hemos proyectado para hacer muchas más cosas de aquí a lo que resta del año, pero también para el otro año. Ojalá esperamos, Mafe, que podamos hacerlo de manera presencial. Y Sí. esta retroalimentación que ustedes nos dan es fundamental para poder reevaluar nuestra labor, revisar y decir, vea, somos fuertes en esto, vamos a potenciarlo y asimismo vamos a convertirlo en algo mejor, aquellas que no son tantos nuestros fuertes, sino que debemos aprender de ellos y por supuesto mejorarlo y sacar lo mejor de eso, sacar el mejor partido. Así es. Entonces, de verdad que muchísimas gracias, profes. Pues, Nayito, yo creo que podríamos empezar como a despedirnos para
para que no se Sí, nos, Mafe, no se sé nos si de pase el tiempo. pronto Dime, Nayo. podemos mirar y abrimos nuestras cámaras para despedirnos. Tuvimos Sí, unas claro fallitas que sí, me parece técnicas al buenísimo. principio. Sí, Espero que señora. funcione de pronto ahorita y sin mayores inconvenientes. Entonces, podemos despedirnos de los profes con cámara, no sé, Mafe. Si yo me quedo Sí, congelada, de pues ya, acuerdo. digamos, quedaré tranquila. Listo, Mafe, vamos a Estoy ver entonces, absolutamente de vamos a acuerdo hacer el contigo. intento para despedirnos. Bueno, como dicen los niños, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Claro que sí, Nayo. Aprovechemos y efectivamente ya aquí mi cámara Nos funcionó y la tuya logramos todavía no te veo. ¡Ay, sí! ¡Hola, Nayito! acá. Listo, súper. Alcanza a Entonces, pues, saludar y creo que ya así. no, está No me funcionando he súper, congelado no hay ningún todavía, problema. pero No, ya no está demoro. genial. Me alegra muchísimo saludar a todos, bueno, saludarlos y podernos despedir de este Súper evento importante. que de verdad pues significa muchísimo para nosotros. Todos sus comentarios a través del Padlet, a través del chat, no hemos terminado de revisar todo. Voy en las 5:30 y todavía me falta un montón por revisar, pero me parece espectacular toda la participación que tiene destacada la profe Aura Pereira, la profe Juliet Vázquez, profes que siempre nos han acompañado y que nos hacen debate, y eso es muy enriquecedor, Mafe, que podamos tener esta Así contraparte, es. ¿no? Bueno, a Sí, ver, mi punto de vista es este, entonces es muy rico cuando podemos hacerlo de esa forma. De estoy verdad que para absolutamente. nosotros es muy enriquecedor poder trabajar con ustedes de esa forma y encontrar una participación tan alta y una respuesta tan interesante de parte de los profes, ¿verdad, Mafe? Así es, y nada, de parte de nuestra, lo único que queda es darles las gracias. Saludar también, quiero yo saludar a otros profes, yo aprovecho, así como lo hiciste tú, Nayito, pues saludar a mis profes, darles las gracias por acompañarme, a la profe Mónica, a la profe Yoledis, a la profe Consuelo, de verdad, volvernos a ver, nos volveríamos a encontrar en noviembre, ¿no, Nayito? Para la tercera sesión de este espacio, tercera y última, ya será la última del año. Sí, Entonces, Mafecita, pues nos nada, vemos quedan más que... ya dentro de poquito. Realmente se pasó muy rápido, les soy sincera. Estos 2 meses pasaron volando. Entonces, nuevamente darles las gracias. Gracias por compartir, gracias por estar acá. Gracias una vez más por creer que estos espacios para nosotros como profes son supremamente importantes. Y les agradezco enormemente que nos hubieran tenido la paciencia cuando nos demoramos para el ingreso, pero como les comentábamos, hubo un colegio que nos solicitó que por favor esperáramos unos minutos para poder arrancar. Entonces, mil y mil gracias. Nosotros quedamos con la idea de poder después revisar cada una de estas actividades y vamos a para compartirla, ¿no, Nayito? Porque sería súper chévere que los próximos que está mi solita a despedir. Entonces, profe, de verdad, mil y mil gracias. Espero que tengan una muy feliz tarde. Les agradecemos de parte de nosotras, tanto de Nayo como mía, y en Mafecita. nombre de la editorial, de verdad, queremos darle las gracias. ¡Ay, volviste! Yo dije, Nayito me dejó solita. No, aquí estoy, Entonces, aquí estoy. súper. Mafecita, lo que pasa es que se escuchó como un poquito de interrupción, pero ya. Mafecita, algunos profes me dicen que hay un problema con el formulario, el link para diligenciar al final, entonces no sé si de pronto lo Listo, podemos volver entonces, a ingresar, a enviar. Claro que porque sí, pero por parece que supuesto, no hay ningún problema. no se puede. La mayoría escribió que no había podido No, ingresar. no está funcionando. Perfecto, listo, lo estoy volviendo a De compartir, pronto, pero si no, entonces sabes que se me ocurre que voy a hacer aquí una pequeña cosa, y es que antes de despedirnos, entonces voy a enviarlo completo, voy a enviar completo el link, ¿te parece? Para que así no tengamos sí, eso te iba a ninguna decir, es mejor. dificultad. No hay ningún problema. Perfecto. Sí, no hay ningún problema. Listo. Vale, Sí, pues nada, yo no sé que la si tú mayoría de mientras profes tanto no ha te podido vas, ingresar. si quieres. Perfecto, listo. Entonces, si quieres, podemos hacer una cosa.
Yo ya les comenté a los profes de verdad, ya les di mi más sincero agradecimiento por habernos acompañado, por haber estado, por estar acá. Entonces, no sé si tú quieres agregar algo más, porque justo en ese momento, creo que se cayó la señal o hubo ahí como alguna interrupción. Sí, Entonces, no como una, sé si sí, tú... claro que sí, Mafecita, muchísimas gracias. Sí, profesor, agradecerles como siempre el espacio, sobre todo su atención, su recibimiento con todo el cariño del mundo, eh, su recibimiento con el café, que estaban invitados el día de hoy a tomar cafecito y a seguirnos como siempre con ese cariño con el que siempre nos reciben, que sentimos incluso a partir de esta virtualidad. Ojalá pronto podamos vernos desde lo presencial para poder abrazarnos de nuevo y de verdad ese afecto se siente desde la distancia. Agradecemos muchísimo todo su tiempo, su dedicación, sus buenos comentarios, sus críticas, porque para nosotros eso es formación y aprendizaje. Todo lo que nosotros hacemos a diario de aula con los estudiantes, que recibimos también esa formación de parte de ellos. Entonces agradezco muchísimo y a ti, Mafecita, como siempre, tu compañía que me encanta y todo lo que hemos trabajado juntas y todo este proceso de investigación que ha sido tan interesante desde las dos áreas. Agradezco muchísimo a todos ustedes, una feliz tarde para todos, Mafecita. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Lo mismo, profe, de verdad, muchísimas gracias. Nayo, de verdad, un placer trabajar contigo. Como siempre, ha sido genial. Estoy terminando de compartir el link. Parece ser que no hay ningún problema. Parece ser que sí ya funcionó, pero me Perfecto. gustaría que de pronto algún profe nos confirmara si de pronto... Sí. Bueno, por acá siguen diciendo que como que no funciona, Mafecita. Listo, no, Nayito, hubo algún problemita aquí con el internet, pero ya. Entonces, profe, de verdad, muchas gracias. Que tengan una excelente noche, Nayo. Muchas gracias a ti también. Un abracito. Chao, profes. Hasta luego. Feliz descanso, Mafecita, y para todos ustedes.